Hoy estamos continuando nuestra serie acerca de bienaventurados y para la mañana de hoy vamos a estar hablando acerca de las reglas del reino, segunda de Pedro 1:10. Bienaventurados, las reglas del reino, segunda de Pedro 1:10 y 11. Más adelante daremos lectura. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser una iglesia que influencia. Dios nos ha llamado, escuche bien, a ser una iglesia que influencia. Dígalo conmigo. Dios nos ha llamado a ser una iglesia que influencia. Y cuando hablamos de esto, entendemos que Dios nos ha llamado a toda la iglesia a hacer luz en el mundo. Dios nos ha llamado como iglesia a influir en nuestra sociedad de manera positiva. Pero más, hermanos, que influir en la sociedad de manera positiva, el Señor nos ha llamado a influir en este mundo de manera espiritual. Y cuando digo esto es porque usted y yo hemos sido confirmados y enseñados en el Señor para a través de las armas espirituales pelear e influenciar el mundo a seguir las reglas de nuestro Dios. Ahora tenemos que entender que para que eso se cumpla en nosotros, hay una verdad que usted y yo tenemos que aceptar. Y es que no estamos aquí solo para recibir. Lamentablemente nuestro mundo nos enseña a ser un poco egoístas y a pensar siempre en nosotros. Y queremos siempre estar dispuestos a recibir y nos cuesta mucho cuando tenemos que dar. Pero quiero decirle que cuando se trata de Dios, cuando se trata de las reglas del reino, y para hacer esa influencia de bendición, esa influencia espiritual en el mundo, usted y yo tenemos que entender en nuestro corazón, en nuestra mente, que no estamos aquí solo para recibir, sino estamos aquí también para dar. Y diría que estamos aquí mayormente para dar. Estamos aquí para servir a los demás. Estamos aquí para mostrar el amor de Dios a través de cada una de nuestras acciones. Pero si nos quedamos solo en recibir, y eso es lo que pasa en mucho del cristianismo de hoy, nos quedamos sentados en una silla esperando solo recibir, y son cristianos que están engordando, pero no comparten nada y no dan nada. Y recuerde que lo más importante para nosotros, más que recibir, es aprender la lección que el Señor Jesús nos dio, y es dar. Darnos a Él, darnos a los demás. Y cuando hablamos acerca de las reglas del reino, entendemos que usted y yo estamos aquí para modelar. ¿Entiende la palabra modelar? Para ser ejemplo de cómo se vive de acuerdo a cómo es el reino de Dios. Ahora, si nos vamos atrás cuando no conocíamos a Cristo, usted y yo no entendíamos en cuanto a las reglas del reino. Y usted y yo nos comportábamos según lo que nosotros pensábamos era lo correcto, era lo que estaba bien para todo el mundo. Una vez que vinimos a Cristo nos dimos cuenta de la verdad y había muchas cosas erróneas en nuestra vida. Y fuimos aprendiendo las reglas del reino. Ahora usted y yo estamos en la posición de vivir de acuerdo al reino para que las personas que no conocen todavía al Señor puedan a través de sus acciones, a través de mis acciones, ver el reino de Dios hecho una realidad en sus vidas. Y esto nos lleva, hermanos, a tener que tomar muy en serio las reglas para poder vivir de acuerdo a ellas. Porque si no vamos a caer en el mal que cae la mayoría del cristianismo en nuestros días, vamos a ser catalogados de hipócritas. ¿Cuántos aquí en esta mañana quieren que le llamen hipócrita? ¿Nos gustaría que nos llamen hipócritas? Por supuesto que no. Y diríamos que por el error de otros nosotros pagamos, dice, justos pagan por pecadores, ¿no? Y por la mala vida y el mal cristianismo de muchos, hoy nos meten a todos en el paquete y dicen todos los cristianos son un montón de hipócritas. Pero ¿cómo evitamos esto, hermano? Cuando usted y yo conocemos las reglas y nos comprometemos a vivir según estas reglas que nuestro Dios ha establecido. El Señor Jesús también nos enseñó que nuestra luz debería brillar
delante de los hombres para que ellos que no conocen a Dios puedan ver a Dios a través de usted, a través de mí. Para que ellos también puedan glorificar a Dios. Y sabe que, hermano, la iglesia tiene todo el potencial para transformar nuestra cultura. Usted y yo podríamos hacer un cambio significativo en la vida de muchas personas solo por seguir las reglas. Solo por seguir esas reglas, amarlas y obedecerlas. Porque como vamos a ver ahora más adelante, esas reglas Dios las puso para nuestro bienestar. Lo hizo pensando en nosotros. Ahora, hay muchos que influencian el mundo hoy en día. Si no, las redes sociales no tuvieran éxito, ¿no? Usted ve cómo hay personas que tienen millones de seguidores. Y tienen una capacidad de influencia sobre el mundo tremenda porque se toman una bebida y ya todo el mundo quiere tomarla. Comen una comida y ya todo el mundo quiere comerlo. Hacen un show y ya el mundo se ridiculiza haciendo lo mismo que ellos hacen. Así está nuestro mundo. Hay muchos que se han tomado ese papel de influenciar el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo están influenciando a nuestro mundo? Están influenciando a nuestro mundo para el mal, no para el bien. Y usted y yo tenemos en el Señor toda la capacidad para poder influenciar a este mundo según los principios que nuestro Dios nos ha dado. Y tenemos que preguntarnos para esto, ¿a quién estamos siguiendo usted y yo? Porque le digo, hermano, usted y yo no estamos aquí para seguir a Shakira o a Messi. No estamos aquí para seguir a Cristiano Ronaldo o a J-Lo. Estamos aquí para seguir al Señor Jesús. Y lamentablemente muchos cristianos están distraídos siguiendo a hombres amadores de sí mismos, como dice la Escritura, en vez de dedicarse aquí a seguir al Señor Jesús. ¿Sabe qué? Al ver cómo se comportan las personas en redes sociales, ¿cuántos seguidores cree que tendría Jesús hoy en día? En la manera que Jesús hablaba, sus palabras, su enseñanza, su doctrina. ¿Cuántos seguidores tendría Jesús? Ya le hubieran cerrado la cuenta, seguro. Ya lo hubieran censurado. Porque va en contra de todo lo que nuestro mundo dice. Pero le hago ver que como iglesia tenemos la autoridad de parte de nuestro Dios para influenciar este mundo, para seguir al Señor y seguir a su reino. Y entendemos, hermano, que esta influencia no es por accidente. No es que usted y yo vamos a influenciar a este mundo por casualidad o por accidente, no. Sino que es el poder de Dios actuando sobre nosotros. Y es la manera en que usted y yo podemos realmente influenciar a nuestro mundo. Y poder definitivamente servir a nuestros semejantes, servir a nuestros prójimos de una manera desinteresada y ser un canal de bendición para las personas. Pero esa influencia no va a ser una realidad si usted y yo no amamos las reglas del reino y si usted y yo no vivimos según las reglas que el reino de Dios o que Dios dejó para su reino. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, necesariamente nos vemos involucrados. Porque le pregunto, ¿podría ser yo parte del reino de Dios y no involucrarme en su reino? Y digo esto, hermano, porque lamentablemente en nuestro tiempo hay muchos que, como dije antes, solo quieren llegar a las iglesias, sentarse y recibir, pero no quieren dar. Si verdaderamente conocemos a nuestro Señor, si verdaderamente hemos conocido su reino, vamos a querer involucrarnos, vamos a querer ser parte. Vamos a poner en orden nuestra vida para seguir las reglas del Maestro y de esa manera poder ser útiles. Involucrarnos en el reino de Dios. Pero en verdad vivimos involucrados en el reino de Dios. La cuestión acá, hermano, es que para estar involucrados debemos mostrar fidelidad. Debemos tener una dedicación exclusiva a nuestro Dios, a su reino y a sus reglas.
¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios es celoso. Y es celoso porque nos cuida, porque nos ama. Y porque sabe que lo que le conviene a su vida y lo que le conviene a mi vida es que nos dediquemos a Él. Porque todo lo demás va a traer un perjuicio en nuestro vivir. Dios es celoso y espera que estemos comprometidos con su obra. No solo de apariencia, no solo para llamar la atención de los demás, sino para que en verdad podamos ser esa influencia de bendición y espiritual en la vida de otros. Ahora, voy a decirle algo que no está alejado de la realidad. A nadie le gustan las reglas, ¿cierto? Muchos dicen, las reglas se hicieron para romperlas. Pero cuando se trata de nuestro Señor, no podemos argumentar esto, hermanos. Porque sus reglas no son injustas, sus reglas no son como las de nuestros padres, a veces que nos castigan o nos castigaban injustamente y nos dolía y nos lastimaba el corazón. No, las reglas de Dios son perfectas, las reglas de Dios tienen un propósito, las reglas de Dios tienen un plan. Y siempre es su bienestar, siempre es pensando en mi bienestar. Y las reglas de Dios tienen que ver con orden, estructura y disciplina. Y cuando usted y yo aceptamos el orden de Dios, la estructura de Dios y la disciplina que Dios impone, es que usted y yo podemos ser una influencia positiva como iglesia, una influencia positiva desde nuestros hogares y para las personas que están a nuestro alrededor. Pero para esto se requiere que estemos dispuestos a someternos a sus reglas. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Y eso es importante contestarlo. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 1, 10 y 11 al respecto. Léalo conmigo. Dice así la Escritura. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reitero, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, gracias por este tiempo hoy. Te damos gracias también, Señor, porque tú has tenido un propósito al enviar a tu Hijo, al establecer tu reino y a poner las reglas sobre las cuales ese reino debe seguirse y sobre las cuales ese reino se rige. Hoy en día, al podernos acercar a ti a través de tu Hijo, tenemos acceso a tu reino, Señor. Pero si queremos recibir la bendición de ser realmente bienaventurados, tenemos que estar comprometidos a las reglas que has establecido. Ayúdanos en esta mañana a comprender lo que tu palabra quiere darnos a entender. Y al final de este sermón tomar las decisiones que tu Santo Espíritu nos guía a tomar en obediencia y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Habla en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hablando en esta mañana acerca de empeño versus desinterés. Empeño versus desinterés. Y quiero decirles en esto, que Dios no nos ha hecho parte de su reino en contra de nuestra voluntad. En otras palabras, Dios no nos dijo, ustedes van a ser parte de mi reino y punto, van a hacer lo que yo les diga. No.
Ninguno de nosotros fuimos forzados a ser parte del reino de Dios. De hecho, ninguno de nosotros estamos aquí en esta mañana porque alguien nos haya obligado a estar aquí. O eso espero, ¿verdad? Que nadie esté aquí forzado hoy. Porque Dios no trabaja así. Y definitivamente tampoco funciona el hecho de estar involucrados. Dios no nos ha obligado a estar involucrados en su reino y Dios no nos obliga a estar comprometidos con su reino. Pastor, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sabe cómo funciona? Una vez llegamos y conocimos del Señor. Dios a través de su Espíritu entró a nuestra vida, entró a nuestro corazón. Y a través de esa relación que nosotros hemos tenido con nuestro Señor Jesús, Él ha puesto un deseo en nosotros, Él ha puesto una decisión en nosotros y ha puesto la disciplina para que pongamos de nuestra parte. Cuando hablamos de empeño, estamos hablando de la fuerza que nos impulsa a alcanzar nuestras metas. Cuando hablamos de empeño, estamos hablando de esa fuerza que tenemos para superar los obstáculos y para dar lo mejor de nosotros mismos. Pero hermanos, aquí no estamos hablando de empeño a nivel físico, sino que estamos hablando de la influencia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. La palabra de Dios dice que Él ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando verdaderamente usted y yo nos hemos comprometido en una relación con Dios y a seguir las reglas de Dios, Él en su espíritu nos pone ese empeño, ese sentir de hacer la voluntad de Dios. Hablamos de empeño como una actitud positiva, como una actitud proactiva donde usted y yo tomamos iniciativa y eso nos permite crecer y nos permite desarrollarnos como personas. Pero hermanos, necesitamos de ese empeño que el Espíritu Santo pone en nosotros para obedecer y seguir las reglas de nuestro Rey. Para eso es que funciona ese empeño. Y no es un empeño que nazca de usted o de mí, no es en nuestras fuerzas, sino es por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál sería el antónimo de empeño? ¿Qué es lo contrario a empeñarse? Estar con desinterés o desinteresado. ¿Y qué es el desinterés? El desinterés nos habla de falta de motivación. El desinterés es una muestra de falta de compromiso también. Y actuamos con una actitud negativa. Tenemos una actitud pasiva. Y nos quedamos ahí, estancados. Nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. Y definitivamente, si mostramos mayor desinterés, eso también nos va a llevar al fracaso. Ahora, quiero decirle, no es posible que hayamos conocido al Señor Jesucristo y tengamos o digamos tener una relación con Él y nosotros vivamos de una manera desinteresada o mostremos una indiferencia hacia Dios y hacia sus reglas y hacia lo que Dios ha establecido dentro de su reino. Puedo decirle en esta mañana qué pasa en el cristiano y voy a explicar por qué ahora. Porque tenemos los dos tipos de cristianos, el cristiano que se empeña, pero también el cristiano que está desinteresado. Y ese cristiano le puede echar la culpa a todo el mundo si quiere, pero al final de cuentas la culpa está en su propia vida. Y hay una falla en su propia relación con Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Quiero que vaya al versículo 5. Estamos en 2 de Pedro capítulo 1. Y quiero que vaya conmigo al versículo 5 y leamos hasta el versículo 7 lo que la Escritura nos dice. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora la parte que más me gusta está ahí en el versículo 5, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice.
¿A qué nos suena eso? Poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿No les suena empeño? Claro que sí. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo ahí que cuando usted y yo tenemos una significativa relación con Dios, su Espíritu es quien dirige, controla nuestra vida. Él pone en nosotros ese deseo o ese empeño de hacer lo correcto, seguir la voluntad de Dios, seguir sus reglas. Y entonces experimentamos a través de nuestro empeño el hecho de ir avanzando, de ir creciendo en esa relación que tenemos con nuestro Señor. Ahora, analizando estas 7 características, se espera que el cristianismo o que nuestra vida cristiana sea un crecimiento sostenido, ¿ok? Puede ir lento, pero un crecimiento sostenido. ¿Qué es lo que la mayoría de cristianos experimenta? Oleadas. ¿Y qué son esas oleadas? A veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es un crecimiento sostenido. ¿Ok? Vamos progresando, vamos avanzando. No va a ser igual para todos, pero vamos en un crecimiento hacia la voluntad de Dios. Ahora, de estas características, estas 7 gracias que Dios nos ha dado, estas características que encontramos a través de su Espíritu, son parte de nuestro proceso en la vida cristiana. Y si usted ve el apóstol Pedro, no habla primero de tener que tener fe. Él dice añadir a vuestra fe virtud. ¿Y por qué dice esto? Porque se supone que si ya invitamos y aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, ya hay fe en nuestra vida, ya tenemos fe. Amén. Y entonces Él dice añadir a nuestra fe virtud. Y dice también a la virtud le añadimos conocimiento. Y entonces encontramos ese deseo de hacer lo correcto, vamos conociendo más de Dios y eso nos lleva a alcanzar dominio propio. Y el dominio propio es la fuerza para decidir, hacer lo correcto, aunque no nos sintamos para hacer lo que es correcto. El dominio propio es la capacidad que Dios a través de su Espíritu nos da para decir no voy a hacer esto, aunque quiero hacerlo, no lo voy a hacer. El dominio propio es lo que nos permite a usted y a mí decirle no a la carne, aunque nuestra carne quiere dominar y llevarnos a todos nuestros placeres y deseos. Y dice que cuando hemos alcanzado dominio propio, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios en vez de lo que nuestra carne quiere, produce en nosotros paciencia. La paciencia nos mueve a ser personas piadosas. Encontramos el afecto a todas las personas a nuestro alrededor, un amor sincero y real hacia los demás, ese amor fraternal, y por último se produce en nosotros verdaderamente el amor de Cristo. Pero quiero que entienda, esto es un proceso en la vida cristiana, un proceso que no debe detenerse, pero un proceso donde todos nos encontramos en diferentes posiciones y en diferente tiempo en esta situación. Estas 7 virtudes son muestra de nuestro empeño y nuestro compromiso en seguir a Dios y lo que Él ha establecido. Un padre le leía estos versículos a sus hijos de la siguiente manera, y leo para ustedes. Él decía, añadid a vuestra fe la virtud o valentía de David. Y a la valentía de David, el conocimiento de Salomón. Y al conocimiento de Salomón, la paciencia de Job. Y a la paciencia de Job, la piedad de Daniel. Y a la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán. Y al afecto fraternal de Jonatán, el amor de Juan. Y lo hacía de esta manera porque este padre quería poner en la mente y en el corazón de sus hijos a estos héroes de la fe que definitivamente decidieron empeñarse en obedecer las reglas de Dios. En vez de mostrar desinterés, se comprometieron a seguir las reglas de Dios.
Y por eso cada uno de ellos sobresalió de diferentes maneras en la historia bíblica. Este ejemplo es una muestra de una persona que está empeñada en seguir las reglas, pero que su familia también siga las reglas del reino. Ahora, alguien desinteresado, ¿qué nos muestra? ¿Sabe qué muestra? Lamentablemente, una persona desinteresada nos muestra una rebeldía contra Dios. Y estas 7 características se verían así: en vez de dar lugar a la alabanza, trae deshonra. En lugar de adquirir conocimiento, hay una ceguera espiritual en esa persona que no le permite ver la verdad. En lugar de tener dominio propio en su vida, se da licencia y libertad para hacer lo que le place, según lo que su carne quiere y desea. En vez de perseverar para el bien, más bien persevera en hacer lo malo. En lugar de ser una persona piadosa, se dedica a toda la impiedad y a todos los deseos carnales. Y en lugar de mostrar una amistad fraterna, es un desagrado ante Dios y ante los demás. En vez de mostrar un amor sincero, hay una terrible ausencia en esta persona del amor de nuestro Dios. Al poner de frente estas 2 características, hermanos, quiero decirles: o estamos empeñados en hacer la voluntad de Dios y seguir sus reglas, o estamos mostrando desinterés y nos estamos alejando de Él. Y le explico algo: no se puede estar en el medio, ¿ok? No existe eso de algo entre medio empeñado y medio desinteresado. No. O dejas que el Señor actúe en tu vida y pongas empeño, esa diligencia para hacer lo correcto, o muestras varios síntomas de desinterés y en vez de crecimiento, vamos para atrás. Ahora le pregunto, ¿nos empeñamos en seguir y vivir las reglas del reino? ¿O estamos mostrando desinterés y rebeldía ante lo que Dios ha establecido? En eso tenemos que analizarnos. Tenemos que pedirle a Dios que nos hable sobre cómo está nuestro corazón, empeñado o desinteresado. Continuamos. Seguimos viendo también otra comparación, y es crecimiento versus retroceso. Crecimiento versus retroceso. Y como ya dije, el crecimiento espiritual es un proceso gradual y personal. No le puedo pedir a Ismari que crezca igual que Janet. No le puedo pedir a Marcial que crezca igual como está creciendo Toto. No le puedo pedir a hermana Edilma que crezca como está creciendo el hermano Vicente. Porque cuando hablamos de nuestra relación con Dios y de nuestro crecimiento personal, es algo gradual y personal. Hay algunos hermanos que se toman más tiempo en este proceso para ir mostrando esa fe, esa virtud, ese conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Hay otros que van más lento. Ahora, lo que quiero que entienda es: no debemos compararnos. Lo que usted y yo debemos asegurarnos es que vayamos en un crecimiento sostenido. Repito, no en ondas, sube y baja, no. Un crecimiento sostenido. Podemos decir también que el crecimiento espiritual es similar al crecimiento de una planta. Esa planta requiere cuidado constante, requiere los nutrientes adecuados. Requiere un ambiente propicio para poder dar fruto. Pero en su lugar, el retroceso espiritual también se manifiesta de diferentes formas. Empezamos con una pérdida de interés en las cosas espirituales. Luego empiezan a entrar dudas en nuestra mente y nuestro corazón. Definitivamente hay señales de que hay pecado en nuestras vidas. Cuando digo esto, no es el pecado habitual, sino que hay pecado escondido. Usted y yo no hemos querido confrontar nuestro pecado y no hemos querido confesarlo tampoco. Y eso nos lleva a una separación
del compañerismo cristiano. Y esa separación del compañerismo cristiano definitivamente es la señal inequívoca ¿de qué? De que hay un retroceso. Ahora, estamos haciendo una comparación. Cuando seguimos las reglas del reino, ¿hay intimidad con Dios? ¿Aumenta nuestro amor por los demás? ¿Se fortalece nuestra vida? ¿Dependemos más del Señor y su presencia? Sin embargo, cuando hay retroceso, empiezan a haber síntomas de distracciones que no son la voluntad de Dios. Empezamos a ser más permisivos con el pecado. Ya no somos esos guerreros íntegros que evitan a toda costa ofender a Dios, sino que ya nos empezamos a permitir ciertas cosas. Y entonces eso nos lleva a caer a incertidumbre y dudas que Satanás aprovecha. Y ya no queremos nada que tenga que ver con disciplinas espirituales porque nuestra vida no quiere nada que ver con disciplina. Evidentemente ahí hay un retroceso espiritual. Mire lo que dice la palabra de Dios en los versículos 8 y 9. Vamos a ver detenidamente. Ahí en 2 de Pedro 1, 8 y 9. Dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y no solo dice están, dice y abundan, dice, no os dejará estar como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Ahora, hermanos, dice claramente el versículo 8, si estas cosas abundan en ustedes, ¿cuáles eran las cosas? A ver, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea, que son evidentes. Amén. Decíamos en una pregunta el miércoles en el Centro de Acción si las personas deberían identificarnos a nosotros como personas del reino. ¿Y qué respondimos? Claro que sí. Deberían identificarnos. Al ver nuestras vidas deberían decir, esta persona sigue al Señor Jesús. Esta persona es parte del reino de Dios. Esta persona está comprometida con Jesús. No siempre pasa eso. Y aquí nos presenta los dos cuadros. La persona que está en crecimiento y la persona que está en retroceso. Así que no nos engañemos. Y claramente nos dice que en el camino del discipulado cristiano, hermanos, o hay avance o hay retroceso. Pero no puede haber pasividad. No puede haber un punto ahí donde, no, pastor, yo ni estoy creciendo ni estoy retrocediendo, ahí estoy. No. Bíblicamente hablando, esto no es aprobado. O estoy creciendo o estoy retrocediendo. Y esa condición solo usted y yo, de manera personal, en nuestro encuentro con Dios, podemos definir, ¿estoy creciendo o estoy retrocediendo? Esto no se trata aquí de ponernos a juzgar quién está creciendo, quién está retrocediendo. Pero sí quiero decirle, no podemos decir que estoy en el medio. No hay lugar intermedio acá. Si en verdad estamos creciendo, hay una fuerza y una seguridad hacia avanzar. Pero si estamos retrocediendo, hay peligro y fracaso. Fracaso se acerca. Y para seguir sus reglas, nuestro Señor nos dice que debemos permanecer cerca de Él, porque Él es nuestro Rey. Debemos buscar crecer, ya que tenemos factores que fácilmente nos pueden llevar a un fracaso espiritual. Y si usted analiza los dos versículos, el 8 y el 9, se da cuenta, dice que si estas cosas no abundan en nosotros, ¿qué está pasando? Dice, estamos ociosos, ¿ok? Hay pereza, ¿cierto? Hay flojera. Y en vez de usar las armas espirituales y ser unos guerreros
fieles del Señor Jesús, estamos ahí ociosos, perezosos, flojos. Dice también personas sin fruto. Y eso es muy peligroso. Recuerde que el creyente del Señor Jesús nos puso para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Pero Él quiere que llevemos no solo fruto, sino que llevemos mucho fruto. Ahora en el verso 9 también dice que la persona que va en retroceso o la persona que está desinteresada, dice, tiene la visión muy corta. A esto le vamos a llamar miopía espiritual. Tiene la visión muy corta, no puede ver mucho más allá. No puede ver todo el panorama que el Señor le está presentando por su propia limitación. Dice también que llega a convertirse en un ciego. Y dice que olvidó, dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. ¿Sabe qué es esto? Se olvida de dónde lo sacó el Señor. Y se vuelve a meter en la misma charca donde estaba. Como el perro vuelve a su vómito y como la puerca se vuelve a envolver en el lodo. Hermanos, las reglas que Dios nos dejó existen para que usted y yo estemos empeñados y creciendo. No para que estemos desinteresados y retrocediendo. Ninguna de las excusas que usted y yo podamos poner son válidas delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha advertido que estas cosas vendrían. Mira que aquí está hablando claro el panorama. Si estas cosas están en ustedes. Y dice, si estas cosas no están en ustedes. Así que Pedro está siendo bien claro sobre qué camino estamos tomando, creciendo o retrocediendo. No nos engañemos. Y si en verdad hemos recibido la advertencia de nuestro Dios, vamos a enfocarnos en ser una influencia de bendición para este mundo, porque el mundo necesita creyentes comprometidos que promuevan el reino de Dios, no que promuevan lo que este mundo hace. Por eso le decía antes, encontramos hoy cristianos enfocados en promover a Shakira, a J-Lo, a Cristiano Ronaldo y a Messi. ¿Y dónde está Jesús? Ellos no son nadie, son hombres igual que usted y yo, pecadores que necesitan conocer a Cristo. Nosotros seguimos al Señor Jesús, no a hombres. Y ahí estamos entretenidos en lo que el mundo nos presenta. Así que o estamos creciendo o vamos en retroceso, pero no hay punto intermedio, recuérdelo. Y el Señor anhela ver nuestro crecimiento. Él nos ha dado las herramientas necesarias para lograrlo. Pero si no seguimos las reglas, el retroceso vendrá, hermano. Téngalo por seguro. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿estás creciendo o estás retrocediendo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este caminar? Y por último, para cerrar en esta hora, la obediencia a sus reglas nos hace bienaventurados. La obediencia a sus reglas nos hace bienaventurados. Quiero hacerles una pregunta. A ver, ¿conocemos las reglas? ¿Conocemos las reglas de Dios? ¿Conocemos las reglas del reino de Dios? No los escucho. Repito, ¿conocemos las reglas? Si ya hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, si ya hemos sido discipulados, cada semana a través del cuaderno espiritual y los centros de acción estamos recibiendo un discipulado continuo. Así que sí, hermano, sí conocemos las reglas, porque el Señor Jesús está en nuestro corazón y no nos va a dejar andar sin fruto, dice el apóstol Pedro. Si conocimos a Cristo, ya fuimos discipulados. Se nos enseñó a cómo usar las armas espirituales a través del cuaderno espiritual. Cada miércoles que asistimos a un centro de acción a través de la charla y la atención del líder, vamos teniendo un discipulado continuo.
y seguimos en ese desarrollo espiritual. Así que sí conocemos las reglas. Y terminamos el año estudiando 3 meses las reglas del hogar. ¿Cuáles eran las reglas del hogar? Los 10 mandamientos. Así que, hermano, conocemos las reglas. No podemos decir que no sabemos las reglas. Imagínense que alguno de ustedes ahora diga, ¿sabe qué, pastor? Yo no sé qué es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Eso podría darse en otro lugar, pero no aquí en nuestra iglesia. Porque si algo estamos enfocados es que usted se entrene para pelear la buena batalla. Y desde el principio, la persona que llega acá, lo ponemos a conocer las reglas de nuestra familia. Y le enseñamos que tiene que ser un verdadero discípulo de Cristo. Le enseñamos a estudiar la Biblia, a orar, tener compañerismo, testimonio. Le enseñamos a servir, evangelizar y discipular. Le enseñamos a apoyar un centro de acción. Porque queremos que haya crecimiento. Los versículos 10 y 11 nos dicen así. Vea conmigo en su Biblia. Dice el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Y dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gusta como lo dice ahí el apóstol Pedro. Dice, hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Sabe qué fue esto? Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo. En su soberana, su poder soberano, su ser soberano, Él decidió elegirnos para pertenecer a su reino. Pero también dice la palabra de Dios que nos llamó. Y ese día que nos llamó fue el día de nuestra conversión. Fue el día que le entregamos nuestro corazón a Jesús. Y ahora el apóstol Pedro dice que usted y yo tenemos que estar firmes en esa vocación, o sea, en el llamado que Jesús nos hizo y en la elección que Él nos ha hecho para ser parte de su reino, involucrados en lo que Él ama. Pero es importante entender en esto, hermano, que para que podamos estar firmes en esa vocación y elección y hacer estas cosas para no caer jamás, se trata de seguir las reglas. Dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, no queremos caer. Sigue las reglas. Adopta las reglas del Señor en tu propia vida y no vas a caer jamás. Eso es lo que el Señor promete. Dios quiere que vivamos una vida santa. Dios ha preservado nuestra vida para ser librada de tropiezos. Pero para eso existen las reglas, para evitar los tropiezos. Y definitivamente, hermano, no es aquí una cuestión de caer en cuanto a perdición eterna, sino de caer en nuestro desarrollo cristiano. Porque aquí el apóstol Pedro no está hablando de que vamos a perder nuestra salvación. Lo que él está haciendo ver es que si usted y yo no seguimos las reglas de Dios, seremos inútiles para el reino de Dios. Y el Señor nos quiere activos, nos quiere progresando, nos quiere avanzando. Y cuando dice esa amplia entrada en el reino del Señor y Salvador Jesucristo, lo que está diciendo en realidad, o lo que nos está diciendo, no es que todos van a entrar, o que la entrada es tan amplia que todos van a entrar. Lo que está diciendo es, como dice la parábola de los talentos, que unos vamos a llegar con grandes recompensas y beneficios de parte del Señor por haber sido fieles y seguir sus reglas, y que otros van a llegar al reino, pero apenas sí, como dicen, dejando los pelos en el alambre, ¿no? Que llegaron al reino solo por obra y gracia de Dios, pero no hicieron nada nunca para honrar a nuestro Dios. Hermanos, Dios quiere que seamos bienaventurados.
Pero eso tiene un precio que pagar y el precio es obedece las reglas. Usted y yo no podemos pretender o pensar que Dios bendiga nuestra vida si no nos sujetamos a lo que Dios ha establecido. Y en nuestra iglesia y también en nuestra vida cristiana tenemos reglas que permiten definitivamente que Dios produzca estas cosas en nosotros. Para terminar, solo quiero que vaya al verso 12. Y les va a parecer algo conocido lo que dice ahí el apóstol Pedro. Dice así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, ¿qué? Las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Les parece algo conocido? Todavía hay personas que dicen, pastor, ¿por qué siempre está hablando del cuaderno espiritual? Pastor, ¿por qué siempre está hablando que hay que entregar el cuaderno? ¿Por qué siempre hablar de servir, evangelizar y discipular? Pastor, ¿por qué siempre hablar de la importancia de nuestros centros de acción y del compromiso que tenemos como iglesia? Bueno, aquí el apóstol Pedro me da la razón, porque él decía, yo les voy a seguir recordando estas cosas aunque ustedes ya las sepan. Y aunque ya estén confirmados en la verdad. Hermanos, en Centro de Vida reconocemos la necesidad de la repetición, porque aprendemos a través de la repetición. Es importante y es necesario. Y en cuanto a nuestra misión y visión, vamos a repetir y repetir y repetir y repetir hasta el cansancio, porque es lo que el Señor quiere que hagamos. Y claramente aquí nos deja ver la importancia de estar recordándonos unos a otros las reglas. Porque esto no solo es un trabajo mío como pastor, es parte de toda la familia. Los mayores ayudan a los hermanos menores y a veces los hermanos menores nos sorprenden porque recuerdan más las cosas que los mayores. Pero que cuando se trata de las reglas del reino, usted y yo tenemos que estar recordando, apoyándonos unos a otros ahí y reconociendo que aunque lo sepamos y aunque estemos confirmados en la verdad, necesitamos siempre estar recordando cuán importantes para nosotros son las reglas de nuestro Padre Celestial. Así que no nos cansemos, amén. Y seamos fieles en las armas que Dios nos ha dado. Empiece cada día con pasión a hacer su cuaderno espiritual. Apoye y motive a otros hermanos a hacerlo y no se quede ahí medio dormido o estancado, porque esta es la clave para ser bienaventurado. ¿Quién quiere ser bienaventurado? Todos queremos, pero si quieres ser bienaventurado, tienes que seguir las reglas de Dios. Hermano, las reglas del reino fueron puestas por Dios para nuestro beneficio, para cuidar nuestra alma, para cuidarnos del mal, pero también para que crezcamos en Él y pudiéramos ser poderosos guerreros en su reino. Seguirlo no debe ser una carga. Repito, seguir las reglas no debe ser una carga, debe ser un privilegio, porque es la manera en que usted y yo honramos a Dios. Y amigo y amiga, en esta hora, podrías pensar que estas reglas solo te perjudican y que no te dejan hacer lo que quieres. Pero en realidad estas reglas están hechas por Dios para darnos libertad. Necesitas conocer del Señor. Necesitas conocer de sus reglas. Porque en Él solo encontrarás que hay dicha, gozo y verdadera felicidad. Ven a Jesús. Hoy, en esta hora, ven a Jesús. Vamos a estar en pie y oramos.